Hoy les traigo el caso de una niña llamada Úrsula que a sus 10 años desapareció cuando estaba yendo camino a su casa. Hola, yo soy Gena y bienvenidos a un nuevo caso. Ursula Herrmann nació el 24 de noviembre de 1970 en Berlín, Alemania. Fue una niña que se hizo conocida por su trágica desaparición en 1980. Úrsula era la hija de un ingeniero civil y una madre que trabajaba como ama de casa. Vivía con su familia en el distrito Rudow, en el suroeste de Berlín. Era una niña inteligente y activa que se la veía frecuentemente participando en actividades escolares y de ocio. Su familia tenía una vida normal y aparentemente tranquila en ese momento, pero todo iba a cambiar para esta familia. El martes 15 de septiembre de 1981 empezaba el nuevo año escolar en el pueblito de Aichen, en el extremo norte del lago Ammersee, Alemania. Ursula Herrmann, de 10 años y la menor de 4 hermanos, se puso su pantalón de corduroy de color verde, su saco de lana gris, sus sandalias y salió caminando para ir al colegio que le quedaba unas pocas cuadras. A eso de unas horas volvió a la casa y ahí su hermano se encontraba. Michael, de 18 años, la ayudó a practicar con sus lecciones de piano y alrededor de las 5 de la tarde ella volvió a salir, ya que tenía gimnasia en el pueblo al lado que le quedaba frente al lago donde vivían ellos. Úrsula subió a su bicicleta colorada y pedaleó con fuerza por el sendero que bordeaba el agua. Cruzaba el bosque de pinos. Su prima, quien vivía en esa población, iba a la misma clase que ella. Terminada la hora de gimnasia, salieron juntas de ahí y se iban a cenar a la casa de su prima. A las 19:20 sonó el teléfono. Era su madre quien le dijo a su tía que ya era hora que Úrsula volviera a casa, ya que todavía había luz y que no quería que volviera sola de noche. 2,5 kilómetros separaban un pueblo del otro. Unas 25 cuadras serían en total. A Úrsula le llevaba solo 10 minutos recorrer esa distancia. Y enseguida Úrsula tomó su bicicleta roja y se fue directamente a su casa. 30 minutos después, la madre Úrsula volvió a llamar a su hermana para preguntarle si Úrsula seguía ahí en la casa de ella. Ella, al escuchar esto, le dijo que había salido Úrsula hace 25 minutos de su casa. En ese momento se asustaron mucho porque no era lógico que Úrsula se demorara tanto en llegar a la casa. Inmediatamente el padre Úrsula salió por el camino y se encontró con el cuñado, en la cual también había salido a buscar a Úrsula, pero ninguno de los dos la pudo encontrar. Ya hacía una hora que Úrsula estaba desaparecida y todos temían lo peor. El lugar se comenzó a poblar de vecinos, bomberos y policías. Algunos rastrillaban el agua. Llovía suave y sin pausa. A las 23:15 un perro entrenado en rastreo los condujo a unos 20 o 30 metros dentro de la maleza, cerca de un embarcadero. Allí estaba abandonada la bicicleta colorada de Úrsula. Al ver que estaba solo la bicicleta de su hija, entraron en pánico y pensaron lo peor. Poco podían hacer en medio de la oscuridad. Con el corazón en la mano, debieron esperar a las primeras luces de la mañana para reanudar la búsqueda. Decenas de oficiales con impermeables y botas de goma se abrieron en abanico para rastrillar el bosque. Un helicóptero sobrevolaba el lugar y barcos y buzos entrenados sondearon el lago. Buscaron por aire, cielo, agua y tierra a la pequeña Úrsula, que medía 1,43 m. Llevaba el pelo rubio corto y un flequillo. 36 horas después sonó el teléfono en la casa de los Herrmann. Cuando la madre levantó el teléfono hubo un silencio absoluto. En la llamada solamente se escuchaba una melodía de la radio Bayer 3 y luego de esto cortaron. Y esto lo volvieron a hacer 3 veces más. Llamaban y cortaban. En ese momento ya la policía estaba grabando todas las llamadas que estaban haciendo en la casa de los Herrmann. El viernes 18 al mediodía el cartero del pueblo llegó con un sobre. Ese sobre lo abrió el padre de Úrsula y había un pedido de rescate en la cual había sido confeccionado con pedazos de diarios. En este pedido de rescate decía esto: secuestramos a su hija, y continuaba diciendo: si alguna vez quieres volver a ver a tu hija con vida, debes pagar 2 millones de marcos alemanes. En las notas indicaban que cuando sonara el teléfono tenían que atender, y al escuchar la música solo diga si pagará o no pagará. Si llama a la policía o no paga, mataremos a su hija. Los Herrmann estaban aterrados y la policía ya estaba en movimiento. Las autoridades supusieron que como la carta había demorado en llegar, las llamadas tenían que ver con la falta de respuesta. Cuando ese mismo viernes por la tarde volvió a sonar el teléfono de línea, la madre Úrsula levantó el auricular. Al oír el compás musical, les dijo rápidamente que iban a pagar el rescate, pero se animó a pedirles una prueba de vida. Les hizo una pregunta clave: ¿cuáles eran los apodos que su hija había puesto a sus 2 peluches? Los secuestradores guardaron silencio y ella, histérica, empezó a gritar:
Hablame, decime algo de Úrsula. Pero ellos le cortaron. Recién el lunes 21 de septiembre llegó otra carta, con instrucciones específicas para el desembolso del rescate. Los captores querían que el dinero se pagara con se pagaran billetes usados de 100 marcos alemanes. El lugar en el cual debían dejarlo esto se le darían. El padre tenía que llevar esta valija a un lugar específico donde le iban a decir ellos, en un vehículo también específico que era un Fiat 600 amarillo y a una velocidad que no superaba los 90 km por hora. El gran problema que tuvieron los Herman en ese momento es que ellos no tenían mucha plata como para poder pagar este rescate. Pero esto se pudo solucionar gracias a un vecino que los pudo ayudar con eso, con el rescate, y también gracias al Estado alemán, ya que los pudieron ayudar para el rescate también. Pero lo cierto es que luego de ese contacto desaparecieron los captores, no hubieron más llamadas, no hubieron más cartas y instrucciones para poder hacer el rescate. Sin noticias y con la familia en un estado de angustia indispensable, la policía intentó avanzar. Armaron cuadrillas y rastrearon con decenas de perros entrenados y con varas que hincaban en el suelo. Cuando la desaparición transitaba el día 19 a las 9:30 de la mañana, un grito azotó el aire. A unos 800 metros de la costa del lago, en un pequeño claro del bosque, un oficial había golpeado algo sólido al hundir su vara de metal en la tierra. Despejaron esa zona de hojas y de maleza y descubrieron una manta marrón, ya que debajo de esto se encontraba una madera. La levantaron y hallaron otra tabla. Cuando la quitaron encontraron lo que parecía ser una caja grande pintada de verde. En la parte superior tenía 7 cerraduras con pasadores metálicos. Con una pala forzaron su apertura, saltaron por el aire los herrajes y lo lograron. Y allí dentro se encontraba acurrucada la pequeña Úrsula, la hija menor de los Herman, nacida el 24 de noviembre de 1970, que no había llegado a cumplir sus 11 años. La caja medía 136 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho y 72 centímetros de fondo. Esta caja estaba súper equipada, con 3 botellas de agua, 12 latas de Fanta, 6 barras de chocolate, 4 paquetes de galletas y 2 paquetes de chicle. También adentro de esta caja se podía encontrar una pequeña biblioteca con 21 libros. Dentro de esta se podía encontrar también un asiento que se podía hacer inodoro, una luz y una radio que estaba sintonizada en la Bayer 3. Esta caja también poseía un sistema de ventilación que estaba fabricado con tubos de plástico que iban hasta la superficie. Los secuestradores habían cometido un error fatal. No previeron que debían hacer circular el aire para que el oxígeno fuera suficiente para esa pequeña cárcel que se había construido en una caja de 140. Para que el oxígeno fuera suficiente en esa pequeña cárcel que había sido ubicada metros bajo tierra. Los policías tenían que ir a darle esta noticia a los Hermans. Al llegar le contaron esto a los Herman y la madre de Úrsula se quedó en silencio. En cambio, el padre de Úrsula gritaba en todo momento si le habían lastimado a su hija antes de morir. Y los detectives en ese momento le explicaron que Úrsula, su hija, no había sido lastimada. La autopsia determinó que Úrsula murió después de haber sido introducida en esa caja enterrada. La agonía de Úrsula podía haber durado entre 30 minutos y 5 horas, pero dijeron, quién sabe si por piedad, que estimaron que ella había sido sedada previamente. Prueba que eso sería que en la caja no había signos de que hubiera intentado salir y nada había sido movido de su lugar. Supusieron que había sido con óxido nitroso, un sedante que se inhala disminuye la ansiedad y que en dosis altas provoca desmayo o la muerte. Todo indicaba que los secuestradores habían querido mantenerla con vida. Los investigadores buscaban más de un captor. La caja pesaba más de 60 kilos y se habrían necesitado al menos 2 personas para transportarla a través del bosque. Tenían que ser vaquianos que conocieran muy bien el lugar. Pusieron una recompensa y no demoró nada en circular un nombre. Este nombre era Werner Mazurek. Era un vecino del lugar, un hombre de 31 años que vivía con su mujer y sus 2 hijos a unos cientos de metros de la casa de los Hermans. Mazurek sabía de mecánica y se dedicaba a la reparación de televisores. De temperamento algo volátil, además Mazurek estaba acorralado por las deudas que él tenía, y así poder pagar todas las deudas que él tenía con el banco. Cuando la policía lo estaba interrogando y le preguntaron qué había hecho esa noche en la cual Úrsula había desaparecido, en ese momento él no recordaba nada de lo que había hecho esa noche. Un día después él recordó todo y dijo que había
había estado con su mujer y 2 amigos y que esa noche habían jugado juegos de mesa en su casa. Luego de esto la policía registró su casa y no encontró nada comprometedor. Ese mismo mes la policía encontró en la caja del secuestro una huella digital. Estaba impresa en un pedazo de cinta adhesiva. Decenas de personas tuvieron que brindar sus huellas digitales e incluso Mazurek, pero ninguno coincidió con la que tenía recolectada. Hacia fines de enero de 1982, aunque carecían de prueba, decidieron arrestarlos junto con 2 amigos. Los interrogaron durante días, pero al final tuvieron que soltarlos. Un poco después, otro conocido de Mazurek fue llevado a declarar. Se llamaba Claude Pfaffinger. Era mecánico y estaba desempleado. Además, era alcohólico. Después de estar detenido 2 días, le dijo a la policía: "Y si supiera algo que..." Así comenzó la confesión que sostuvo que a pedido de Mazurek, él había cavado un pozo en el bosque, en la cual después Mazurek le daría dinero y un televisor, la cual por esto él lo hacía. Pero todo parecía ser el testimonio clave para poder meter preso a Mazurek, y los detectives estaban convencidos de que habían resuelto este caso. Los detectives, para asegurarse bien de lo que estaba diciendo Pfaffinger, lo llevaron al bosque y poder así buscar ese hueco, ese pozo que él había hecho en el bosque. Pero Pfaffinger no pudo lograrlo, no pudo llegar ni al lugar donde habían encontrado a Úrsula. Cuando ese día volvieron a la estación de policía, Pfaffinger cambió toda su versión. Cuando llegaron a la estación de servicio, él cambió toda la historia. Pfaffinger había mentido en todo lo que había dicho, y esto lo repitió durante días y luego lo liberaron. A mediados de 1982, los encargados del caso se enteraron que Mazurek pretendía mudarse con su familia y ahí volvieron a tenerlo en la vista nuevamente. Un nuevo equipo encontró más evidencias sobre el modo operandi de los secuestradores. Descubrieron un cable que habían puesto entre los árboles, bordeando el camino del lago. Creían que había funcionado como una alerta entre ellos durante el secuestro, pero este detalle no lo olviden, ya que más adelante lo vamos a hablar de nuevo. En el año 2000 la ciencia criminal había avanzado mucho y ya existían pruebas de ADN que podían ayudar. Las pistas del caso comenzaron a ser examinadas. Habían cabellos y huellas que tenían que encontrar con quién compararlas. En el año 2007 encontraron finalmente una coincidencia, pero luego de eso se supo que era todo un error. Para el año 2008 la policía ya había investigado a 15.000 sospechosos, registrado 11.000 vehículos, compararon 20.000 huellas dactilares y habían hecho centenares de peritajes que no habían dado resultado. Mazurek vivía con su mujer en el norte de Alemania, donde había montado un negocio de accesorios para navegación. En el 2011 se cumplirían 30 años del crimen. Se acercaba un cierre radical, pero todavía tenían algo de tiempo. Ya Pfaffinger había muerto. Mazurek fue puesto bajo estricta vigilancia. Un policía encubierto logró hacerse amigo de Mazurek y colocó grabadores en todos lados: su auto, su casa y su teléfono. Y también este policía pudo recoger muestras de salida de Mazurek. Su perfil genético fue comparado con otros perfiles hallados en la caja, pero no coincidían. Pero los investigadores todavía tenían un as bajo la manga. En la casa de Mazurek habían encontrado una grabadora de cassette de marca Grundy, ya que los investigadores pensaban que en esa grabadora estaba la música que los secuestradores ponían en las llamadas cuando llamaban a la familia Hermans. Para esto convocaron a un experto en sonido que se dedicó a escuchar todas las llamadas que se hicieron en 1981. Luego de meses el experto dijo esto: este grabador podía ser la que se había usado en el rapto. Pero Mazurek lo negó todo y dijo que ese grabador lo había comprado en una venta de garage. El 28 de mayo del 2008, casi 27 años después de la muerte de Úrsula, tanto Mazurek como su esposa fueron arrestados. En marzo del 2010 el fiscal expuso su teoría ante el tribunal y dijo esto: la sangre fría y la crueldad del perpetrador era evidente, ya que Úrsula había sido enterrada viva en una caja. Los 3 jueces y los 2 miembros del jurado no dudaron y declararon culpable a Mazurek y lo condenaron a cadena perpetua. En cambio, la esposa de Mazurek quedó absuelta por falta de pruebas. Hasta el día de hoy, Mazurek, con 72 años, niega ser el responsable. Walter Rubach, abogado defensor de Mazurek, afirma que aunque su cliente parecía capaz de cometer el crimen, no había pruebas concretas en su contra. Michael Herman, hermano de Úrsula, sugiere que la policía no investigó adecuadamente a los estudiantes de un internado cercanos, cuyos hijos pertenecían a familias influyentes. Varias pistas que podían vincular a los estudiantes con el caso: un cable encontrado cerca del lugar del secuestro que podía haber sido usado como alarma, una impresión en una nota de rescate similar a diagramas matemáticos estudiados en el colegio, un cómic relacionado con detalles del caso y una pintura asociada a un alumno cuyo padre era un empresario poderoso. Michael sospechaba que el internado albergaba jóvenes posiblemente implicados, protegidos por su posición social. Estas teorías sugieren que los verdaderos culpables podrían estar libres,
padres. Mientras tanto, Masure cumple una condena injusta. Bueno gente, hasta acá llega el caso, espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse acá en el botoncito rojo, que eso me ayuda a seguir subiendo mucho más videos. No olviden de darle like, de activar la campanita así les llegan las notificaciones de todos mis videos. Comenten acá abajo qué les pareció este caso, si tienen otros casos que a ustedes les interesen. Este caso, o sea, fue horrible, o sea, intentaron secuestrar a esta niña Úrsula, ¿me entendés? Para sacarle plata a los padres, pero la terminaron matando y no la terminaron liberando. O sea, fue horrible lo que pasó todo en este caso, o sea, literalmente. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo caso. Chao, chao.